Llevas años regando tu huerto, manguera en mano, temprano por la mañana o al caer la tarde. Facturas de agua que suben cada verano, y aún así tus plantas llegan a agosto con las hojas rizadas, amarillas, pidiendo más, siempre más. Riegas y al día siguiente vuelven a pedir. Es un ciclo que no termina, y en algún momento de esos veranos largos te has preguntado si estás haciendo algo mal, si el problema eres tú. Te lo digo yo, el problema no eres tú. El problema es que nadie te enseñó lo que sí sabían los agricultores de Extremadura. Yo estuve 20 años en ese ciclo, 20 años regando 2 veces al día en julio, 20 años comprando sistemas de goteo, temporizadores, depósitos, mulches de plástico negro que se rompían al segundo verano. Gasté dinero que no tenía en soluciones que no funcionaban, y lo peor no era el dinero. Lo peor era la sensación de que la tierra me estaba ganando, que no importaba cuánto esfuerzo pusiera, siempre perdía. Hasta que fui a un pueblo de Cáceres. No voy a decirte el nombre todavía, tiene su momento. Lo que sí te digo es que llegué allí en agosto, en plena canícula extremeña, con 42 grados a la sombra, y vi algo que no debería ser posible. Un huerto, verde, sin mangueras a la vista, sin aspersores, sin sistema de riego automático. Las plantas en pie, firmes, con un color oscuro y brillante que yo no había visto en los míos ni en primavera. Le pregunté al hombre que estaba allí, de pie junto a sus tomates como si el calor no existiera, cuándo había regado por última vez. Me miró como si fuera una pregunta muy rara. Hace 12 días, dijo. 12 días. En agosto. En Extremadura. Eso cambió todo lo que creía saber sobre regar, sobre la tierra, sobre el agua. Y hoy te voy a contar exactamente lo que ese hombre me explicó. No son trucos. No son productos. Es una manera de entender la relación entre la planta y el suelo que los agricultores de esa región han pasado de padres a hijos durante generaciones y que el mundo moderno casi ha conseguido que desaparezca por completo. Quédate, porque lo que viene ahora va a cambiar la forma en que miras tu huerto para siempre. El hombre se llamaba Eulogio. Tenía 73 años y había trabajado la misma tierra que su padre y su abuelo. Manos enormes, piel curtida por décadas de sol, y una manera de hablar pausada que te obligaba a escuchar cada palabra. No hablaba rápido porque no tenía prisa. La tierra tampoco la tiene, me dijo, y si tú tienes prisa, la tierra lo nota y te lo cobra. Le pedí que me explicara cómo era posible que sus plantas estuvieran así sin riego, que me explicara el truco. Se rió, no de manera burlona. Se rió como se ríe alguien cuando escucha una pregunta que demuestra que el que pregunta parte de un malentendido fundamental. No es un truco, dijo. Es que la tierra tiene agua, siempre tiene agua. El problema es que tú no la dejas llegar a las raíces. Esa frase me persiguió durante semanas. La tierra tiene agua, siempre tiene agua. Yo nunca lo había pensado así. Para mí, el agua era algo que yo añadía desde fuera. Algo que venía de la manguera, del grifo, del depósito. Nunca había pensado que la tierra misma pudiera ser un reservorio, que el suelo, bien trabajado, bien gestionado, bien entendido, podía sostener a las plantas sin que yo interviniera cada día. Pero eso es exactamente lo que Eulogio me estaba explicando, y tiene una base científica sólida que la agronomía moderna lleva décadas confirmando, aunque nadie se haya molestado en explicártela de manera sencilla. El agua en el suelo no desaparece, se mueve, sube desde las capas más profundas hacia la superficie por un proceso que se llama capilaridad. Las partículas de tierra se atraen entre sí y arrastran el agua consigo. Igual que una esponja absorbe líquido por contacto, en un suelo sano con buena estructura, con materia orgánica, con vida microbiana activa, ese movimiento capilar funciona constantemente. Las raíces de las plantas lo aprovechan, crecen hacia donde está el agua, la siguen, la encuentran. El problema, y aquí está la clave, es cuando rompemos ese movimiento, cuando labramos profundo, cuando dejamos la superficie desnuda, cuando compactamos el suelo con maquinaria o con nuestros propios pies. Cada vez que hacemos eso, interrumpimos el sistema capilar. El agua queda atrapada abajo, incapaz de subir. Y las raíces, que son oportunistas, que crecen donde hay comida y agua fácil, se quedan superficiales porque las hemos acostumbrado a recibir el agua desde arriba. Raíces superficiales, plantas dependientes, huertos que necesitan riego constante porque hemos creado esa dependencia.
Lo que Eulogio hacía y lo que hacían los agricultores de esa región desde siempre era exactamente lo contrario, y se basa en 3 principios que voy a explicarte uno por uno, con todo el detalle que necesitas para poder aplicarlos en tu propio huerto desde ya. Primer principio: nunca dejes el suelo desnudo. Esto parece simple, casi demasiado simple, pero es probablemente el cambio más poderoso que puedes hacer en tu huerto. Un suelo desnudo bajo el sol de julio pierde agua de manera brutal. La superficie se calienta, el agua de las capas superiores se evapora y el sistema capilar que debería llevar agua hacia arriba se convierte en un sistema de pérdida. El calor seca la capa superficial primero, luego la segunda, luego la tercera. En un día de verano fuerte, un suelo desnudo puede perder el equivalente a varios litros de agua por metro cuadrado sin que caiga una sola gota de lluvia. Eulogio cubría su suelo con lo que tenía a mano: paja de cereal que en Extremadura sobra, hojas secas, restos de poda triturados, hierba segada y dejada a secar durante 2 o 3 días antes de ponerla sobre la tierra para que no fermentara encima, una capa de entre 5 y 8 centímetros sobre toda la superficie del huerto, dejando libre solo el tronco de cada planta en un radio de 5 centímetros para evitar pudriciones. Esa capa hace 3 cosas al mismo tiempo. Primero, reduce la evaporación de la superficie de manera drástica. Estudios actuales en agricultura de secano demuestran que un mulch orgánico de 6 centímetros puede reducir la pérdida de agua por evaporación entre un 70 y un 80%. Segundo, modera la temperatura del suelo. En verano, bajo una capa de paja, la tierra puede estar 15 o 20 grados más fría que la superficie expuesta, y a menor temperatura, menor evaporación, mayor actividad microbiana, mayor disponibilidad de nutrientes. Tercero, al descomponerse lentamente, el mulch aporta materia orgánica a las capas superficiales del suelo, mejorando su estructura y su capacidad de retener agua a largo plazo. ¿Tú dejas tu suelo desnudo en verano? Si es así, no es tu culpa. Nadie te explicó lo que eso le cuesta al agua que hay debajo. Nadie te dijo que cada vez que ves ese suelo bonito y limpio sin hierbas ni nada encima, estás mirando un sistema de pérdida de agua a pleno rendimiento. Segundo principio: regar profundo y regar poco. Cuando Eulogio sí regaba, no regaba como yo. Yo regaba todos los días, 20 minutos, media hora. Mojaba los primeros 15 centímetros de suelo y dejaba que eso se evaporara en pocas horas. Mis plantas habían aprendido a esperar el agua de arriba. Sus raíces no iban a buscar el agua abajo porque nunca necesitaban hacerlo. Yo se la ponía cerca cada día. Eulogio regaba una vez cada 10 o 12 días en pleno verano. Pero cuando regaba durante 2 horas seguidas con un caudal bajo. El agua tenía tiempo de penetrar profundo, de bajar 30, 40, 50 centímetros, y una vez allí, el movimiento capilar la distribuía hacia los lados y la mantenía disponible durante días. Las raíces de sus plantas no eran superficiales, eran profundas. Habían crecido hacia abajo buscando el agua que estaba allí, bien guardada, lejos del calor de la superficie, y una raíz profunda tiene acceso a un volumen de tierra enormemente mayor que una raíz superficial. Más tierra significa más agua significa más días entre riegos. Pero hay un truco dentro de este principio que Eulogio me explicó con detalle y que para mí fue revelador. No se puede pasar de regar todos los días a regar cada 12 de golpe. Las plantas entran en estrés. Las raíces no están preparadas. El cambio hay que hacerlo poco a poco. Durante el primer mes, riegas cada 4 días en lugar de cada día, pero riegas más tiempo cada vez. Durante el segundo mes, cada 6 u 8 días. Para el tercero, las raíces ya han aprendido a ir a buscar el agua abajo, y puedes espaciarlo más. Es una reeducación de la planta, y como toda reeducación, necesita paciencia. Hay algo más en este principio que la mayoría de la gente pasa por alto: la hora del riego. Eulogio nunca regaba a mediodía, nunca regaba por la mañana temprano si esa mañana prometía ser muy calurosa. Regaba por la tarde entre las 6 y las 8, cuando el calor empezaba a bajar. El agua tenía toda la noche para penetrar en profundidad sin que el sol la evaporara.
y la superficie se mantenía húmeda durante las horas más frescas, maximizando el tiempo de absorción. Esto no es una superstición antigua, es física básica. El agua se evapora más rápido a mayor temperatura. Regar cuando la temperatura está bajando es aprovechar las horas de menor evaporación para que el agua llegue donde tiene que llegar. Pero lo que voy a contarte ahora cambia completamente todo lo anterior. Porque hay un tercer principio que une los dos primeros, y sin él, los otros dos no funcionan del todo. Es el principio que Eulogio guardó para el final de la conversación, el que más le costó explicar, no porque fuera complicado, sino porque para él era tan obvio, tan natural, tan parte de su manera de entender el mundo, que encontrar las palabras exactas le llevó un rato. Tercer principio: la tierra necesita estar viva. Cuando Eulogio hablaba de su tierra, no hablaba de un soporte inerte donde metía las plantas. Hablaba de algo vivo, algo con sus propias reglas, sus propios ritmos, sus propias necesidades, y tenía razón en un sentido muy literal que la ciencia del suelo ha venido confirmando durante los últimos 50 años. Un puñado de tierra sana contiene más organismos vivos que personas hay en el planeta: bacterias, hongos, nematodos, ácaros, lombrices, insectos. Una red de vida invisible que trabaja constantemente descomponiendo materia orgánica, fijando nitrógeno, transportando minerales, creando los canales y los poros por los que el agua se mueve. Esta red es el verdadero motor del huerto, y la mayoría de nosotros, sin saberlo, la destruimos cada vez que labramos profundo, cada vez que usamos un herbicida, cada vez que dejamos el suelo compacto y sin vida. Lo que Eulogio hacía para mantener esa vida era algo aparentemente sencillo. Nunca removía la tierra más de los primeros 5 o 6 centímetros. Nunca. Con una azada superficial, solo para romper la costra superficial si se formaba después de un riego. Las capas más profundas, las que contenían la red fúngica, los canales de las lombrices, la estructura construida durante años, nunca las tocaba, y añadía materia orgánica constantemente, no en grandes cantidades de golpe, en pequeñas adiciones frecuentes. Cada vez que podaba, los restos triturados volvían al suelo. Cada vez que sacaba una planta, dejaba las raíces muertas en el suelo para que se descompusieran. Cada otoño, una capa fina de compost casero sobre toda la superficie. Pequeñas aportaciones que mantenían la maquinaria viva funcionando a pleno rendimiento. Las lombrices, que son el indicador más visible de la salud del suelo, abundaban en su huerto. Cuando removía superficialmente, aparecían. Muchas, grandes, gordas, me dijo con cierto orgullo. Una lombriz en tu suelo es mejor noticia que cualquier análisis de tierra. Significa que hay materia orgánica en descomposición. Significa que hay humedad. Significa que la estructura del suelo está siendo constantemente aireada y enriquecida. Pero la parte de la red viva del suelo que más me sorprendió fue la que tiene que ver con los hongos micorrízicos que viven asociados a las raíces de la mayoría de las plantas, son capaces de extender una red de filamentos muy finos, llamados hifas, que pueden llegar a zonas de la tierra completamente inaccesibles para las raíces. Esas hifas absorben agua y minerales y los transfieren directamente a la planta. A cambio, la planta les da azúcares que ha producido por fotosíntesis. Es una relación de mutuo beneficio que lleva millones de años funcionando y que nosotros interrumpimos cada vez que usamos fungicidas de manera indiscriminada o cada vez que labramos profundo y rompemos esa red de filamentos. Una planta con una red micorrízica activa tiene acceso a un volumen de suelo y a una cantidad de agua que puede ser hasta 100 veces mayor que sin ella. 100 veces. Eso significa que necesita mucho menos riego. Eso explica en parte lo que vi en el huerto de Eulogio. ¿Cuántas veces has usado un fungicida en tu huerto sin saber que estabas destruyendo exactamente la red que más necesitabas? No es tu culpa. Nadie te lo explicó. Si esto te ha abierto los ojos como me los abrió a mí ese día en Cáceres, dale al like. No me ayuda a mí, nos ayuda a todos. Este tipo de conocimiento necesita llegar a más gente, y hay algo que ese agricultor tardó en decirme, algo que guardaba para el final, algo sobre el momento del año en que el suelo acumula más agua de manera natural, y cómo aprovecharlo. En Extremadura, como en gran parte de la península, las lluvias se concentran en otoño, invierno y primavera.
El verano es la estación seca, la que pone a prueba todo lo demás. Pero los agricultores tradicionales entendían que el verano no se gestiona en verano, se gestiona en invierno. La preparación del suelo para aguantar el verano sin regar empezaba en octubre y noviembre, cuando las lluvias llegaban. En esos meses, la tarea no era proteger las plantas del agua, sino hacer que el suelo absorbiera la máxima cantidad posible y la guardara. Eulogio me explicó que su abuelo, en otoño, hacía algo que los agricultores modernos considerarían una locura. En lugar de preparar surcos de drenaje para evacuar el agua de lluvia rápidamente, hacía todo lo contrario. Pequeñas zanjas transversales a la pendiente de no más de 10 centímetros de profundidad que ralentizaban el flujo del agua y le daban tiempo a penetrar. Cada centímetro que el agua bajaba en invierno era un centímetro de reserva para verano. El suelo como esponja, el suelo como depósito. Esta técnica que los agrónomos llaman ahora swalling o siembra en curva de nivel no es ninguna novedad para las culturas agrarias mediterráneas. Los agricultores de Extremadura, de Andalucía, de Murcia, del Alentejo portugués, la practicaban de manera intuitiva porque observaban el comportamiento del agua en sus campos durante generaciones. Sabían que un campo que guardaba bien el agua de invierno podía aguantar el verano con muy poco riego adicional, y combinaban esa técnica de captación de agua con una práctica de selección de plantas que hoy casi nadie conoce. En los huertos tradicionales de Extremadura no se plantaban las variedades que daban más producción, se plantaban las variedades que aguantaban mejor el estrés hídrico, variedades locales de tomate con raíces más profundas y sistemas de regulación del agua más eficientes, variedades de pimiento con hojas más pequeñas que reducían la pérdida de agua por transpiración, variedades de pepino de piel más gruesa que aguantaban sin riego durante periodos más largos. Estas variedades no son tan productivas como los híbridos modernos en condiciones de riego abundante, pero en condiciones de sequía los superan sin dificultad y, lo más importante, están adaptadas al suelo y al clima local. Han sido seleccionadas durante décadas, a veces siglos, por agricultores que elegían las semillas de las plantas que mejor aguantaban cada verano. Eso es selección genética tradicional. Y produce variedades que los catálogos de semillas comerciales nunca van a ofrecerte porque no generan suficiente margen de beneficio. ¿Desde qué ciudad me estás viendo? Escríbelo en los comentarios. Tengo curiosidad de saber desde dónde llega esta información. Eulogio tenía sus propias semillas. Las guardaba en sobres de papel que su mujer etiquetaba con letra cuidadosa. Tomate corazón de buey de Cáceres, pimiento morrón de secano, pepino de verano con piel oscura. Cada variedad tenía una historia. Un año de sequía en que fue la única que sobrevivió. Un frío tardío que mató todo menos esa planta. La selección natural hecha por generaciones de agricultores que no podían permitirse perder la cosecha. Hoy esas semillas están desapareciendo. Los bancos de semillas locales llevan décadas luchando para conservarlas, pero el ritmo al que desaparecen supera al ritmo al que se preservan. Cada agricultor de la generación de Eulogio que muere se lleva consigo décadas de conocimiento y variedades que no están en ningún catálogo. Por eso lo que hoy te estoy contando tiene urgencia. No es solo un conjunto de técnicas, es el intento de preservar una manera de entender la agricultura que está desapareciendo. Si quieres saber el resto, suscríbete. Lo que viene las próximas semanas va a cambiar la forma en que ves tu huerto para siempre. Volvamos a las técnicas porque hay 3 más que Eulogio me explicó ese día y que necesito contarte. La cuarta tiene que ver con el agua que cae del cielo y cómo capturarla antes de que se evapore o corra hacia el desagüe. En las ciudades y en los huertos modernos, cuando llueve, el agua cae, moja la superficie y la mayoría se escapa, o se evapora en horas si el día es soleado, o corre por las pendientes hasta los sumideros si hay pendiente. La cantidad de agua de lluvia que realmente penetra en el suelo de un huerto urbano o suburbano promedio es sorprendentemente pequeña, mucho menos de lo que creemos. Los agricultores de Extremadura, trabajando en terrenos con pendiente frecuentemente, habían desarrollado técnicas para capturar esa agua y obligarla a penetrar. La más sencilla es también la que Eulogio usaba. Después de cada lluvia, antes de que el suelo se secara, pasaba la azada superficialmente para romper la costra que se forma en la superficie cuando la lluvia golpea la tierra y las partículas se compactan.
Esa costra, aunque fina, actúa como una barrera que impide la infiltración posterior del agua capilar. Romperla después de la lluvia, cuando la tierra ya está húmeda debajo y no hay riesgo de evaporar esa humedad, es el momento perfecto. Y lo hacía solo superficialmente, 5 centímetros, no más, para no destruir lo que había debajo. Esta técnica tiene un nombre en los textos de agronomía, el riego en seco o el riego a polvo, que es la práctica de laborear superficialmente para romper la capilaridad de la capa superficial después de un riego o una lluvia, creando una capa de polvo seco que actúa como mulch y reduce la evaporación posterior. Los agricultores extremeños no la llamaban así, naturalmente, la llamaban dar una pasada o airear la tierra. Pero el principio es exactamente el mismo que describían los agrónomos del siglo XIX que estudiaban las prácticas de los campesinos mediterráneos. La quinta técnica tiene que ver con las plantas acompañantes y su papel en la gestión del agua. Eulogio no plantaba sus tomates solos. Junto a ellos, a distancias calculadas con precisión que él no medía en centímetros sino en palmos, porque así lo había aprendido, plantaba albahaca, caléndula, y en los bordes del huerto una hilera de plantas aromáticas de raíz profunda, orégano, tomillo y una planta que en la zona llamaban la seca, una variedad local de achicoria silvestre de raíz pivotante que podía llegar a medio metro de profundidad. Estas plantas de raíz profunda hacían algo específico que Eulogio explicó con una metáfora que nunca olvidaré. Son como tuberías, dijo. Abren el suelo, cuando mueren dejan el canal. El agua puede bajar por ese canal más fácil. Tiene razón. Y hay ciencia detrás. Las plantas de raíz pivotante al crecer crean canales de macroporos en el suelo. Cuando mueren o se cortan, esos canales quedan vacíos pero permanecen estructuralmente estables durante tiempo. Por esos canales, el agua de lluvia puede infiltrarse mucho más rápido y llegar a capas más profundas. Es una manera de aumentar la infiltración sin labrar, de romper la compactación sin destruir la estructura del suelo. Y mientras viven, esas plantas con raíces profundas traen hacia arriba minerales de capas del suelo que las raíces superficiales de los tomates nunca alcanzarían. Cuando sus hojas caen y se descomponen, esos minerales quedan disponibles en la superficie. Es una especie de fertilización desde las profundidades. La asociación de cultivos en los huertos tradicionales extremeños no era aleatoria. Era el resultado de siglos de observación de qué plantas se llevaban bien, cuáles se ayudaban, cuáles competían y cuáles se dañaban mutuamente, sin ningún libro de agricultura, sin ningún análisis de laboratorio, solo mirar, recordar, transmitir. La sexta técnica es la que más me sorprendió de todas y la que más tardé en creer. Eulogio me dijo que cuando la sequía era muy fuerte, cuando llevaba varios años seguidos con lluvias por debajo de la media y las reservas del suelo se habían agotado más de lo habitual, él hacía algo que su padre y su abuelo también hacían. Ponía piedras. Piedritas de tamaño mediano, las que podías encontrar en cualquier camino en el suelo del huerto, entre las plantas. No muchas. Unas pocas por metro cuadrado, distribuidas irregularmente, no en ningún patrón especial. Me explicó por qué, y cuando lo entendí, me quedé en silencio un momento. Las piedras durante el día absorben calor, mucho calor, se calientan. Por la noche, cuando la temperatura baja, ese calor almacenado en la piedra crea una diferencia de temperatura entre la piedra y el aire frío de la noche. Y cuando el aire nocturno húmedo entra en contacto con una superficie más cálida que él, condensa. Se forman gotitas de agua en la superficie inferior de la piedra. Pequeñas, microscópicas, algunas, pero reales. Y esas gotitas caen al suelo justo debajo de la piedra, humedeciéndolo. Esta condensación nocturna es el mismo fenómeno que hace que los coches aparezcan con rocío por la mañana, pero aplicado deliberadamente, de manera local, en puntos estratégicos del huerto. En las noches más secas del verano extremeño, donde la diferencia de temperatura entre el día y la noche puede ser de 20 o 25 grados, ese fenómeno produce cantidades de agua que, aunque pequeñas, son constantes, noche tras noche. ¿Cuántos años llevas cultivando sin saber esto? Escríbelo en los comentarios. Yo puse 20. Esta técnica tiene historia.
Los arqueólogos que han estudiado los huertos de culturas mediterráneas antiguas, desde la cuenca del Negev en Israel hasta las laderas de los Andes peruanos, han encontrado evidencias de que el uso de piedras para capturar humedad del aire era una práctica deliberada y extendida. No era superstición. Era ingeniería de agua basada en la observación del comportamiento natural de la humedad en zonas áridas. En el pueblo de Cáceres donde estaba Eulogio, la tradición de poner piedras en el huerto era tan antigua que nadie recordaba cuándo había empezado. Era simplemente lo que se hacía, como cubrir con paja, como no labrar profundo, como regar por la tarde. Un conjunto de prácticas que, tomadas individualmente, podrían parecer tradiciones sin explicación, pero que juntas forman un sistema coherente, sofisticado, científicamente fundamentado de gestión del agua en condiciones de sequía, un sistema que funcionó durante siglos y que hemos abandonado en pocas décadas por seguir a los que decían que había maneras mejores que consumen agua que no tenemos, que degradan suelos que no podemos recuperar fácilmente, que crean dependencia de productos que nos venden a precio creciente, que nos hacen mirar el pronóstico del tiempo con angustia cada vez que no llueve en 2 semanas. Eulogio no miraba el pronóstico del tiempo con angustia, miraba su suelo, y si el suelo estaba bien, no necesitaba que lloviera cada semana. Antes de irme, le pregunté por qué no había pasado estas técnicas a sus hijos. Hizo una pausa larga. Les pasé las ganas de irse a la ciudad, dijo. No hubo amargura en su voz, solo el reconocimiento de algo que forma parte del tiempo en que vivimos. Sus hijos habían seguido el camino que el mundo les ofrecía, y él había seguido el suyo, en ese huerto, con sus piedras, su paja, su tierra viva, sus raíces profundas. Le pregunté si le molestaba que ese conocimiento fuera a desaparecer con él. Desaparecer no, dijo. Esconderse. El conocimiento no desaparece. Se esconde cuando nadie pregunta. Vuelve cuando alguien vuelve a preguntar. Entonces me miró directamente y añadió algo que, si lo recuerdas, recordarás todo lo que te he contado hoy. Tú estás preguntando. Eso ya es suficiente. Hay algo que me gustaría que te llevaras de este video, además de las técnicas. Hay una manera de mirar la tierra que estos agricultores tenían y que nosotros hemos perdido casi por completo. Una manera de entender el huerto no como un sistema de producción que hay que optimizar, sino como una relación que hay que mantener. La tierra da lo que puede dar cuando se la cuida como se cuida lo que vale. No cuando se la explota, no cuando se la fuerza, cuando se la escucha. Los agricultores de Extremadura escuchaban su tierra, miraban el color de las hojas, no para diagnosticar una carencia y añadir un fertilizante, sino para entender qué le estaba pasando al suelo debajo. Miraban cómo se comportaba el agua después de una lluvia, si corría o si quedaba, si la tierra la absorbía rápido o lentamente. Miraban las plantas espontáneas, las que crecen solas, porque esas plantas son indicadoras. Un suelo con mucha acedera es un suelo ácido. Un suelo con mucha cola de caballo es un suelo con problemas de compactación. Un suelo con mucha ortiga cerca es, paradójicamente, un suelo rico en nitrógeno y con buena humedad. Esas plantas no son malas hierbas, son el suelo hablando. Y cuando aprendes a escuchar lo que dicen, tienes un sistema de diagnóstico gratuito, permanente y sorprendentemente preciso. La semana que viene voy a contarte algo sobre los huertos de Andalucía que va en la misma dirección, pero en un aspecto que hoy no hemos tocado. Tiene que ver con la fertilidad, con cómo los agricultores de esa región mantenían suelos increíblemente ricos sin comprar nunca nada, sin gastar nada, con lo que el propio huerto producía. Es algo que ya existe en lo que tienes ahora mismo en casa, aunque no lo sepas. No pierdas eso de vista. Hoy volviste al huerto de Eulogio, aunque nunca hayas estado en Cáceres. Volviste a ese agosto de 42 grados en que un hombre con las manos de su abuelo me dijo que la tierra tiene agua. Siempre tiene agua. El problema es que no la dejamos llegar. Lleva esas palabras contigo la próxima vez que agarres la manguera y pregúntate si realmente es necesario. El huerto no te pide que lo controles, te pide que lo escuches.